de Solen en español. Dice, y si el eje ganaba, así sería el mundo. Especial, un K. Un K, mi rey. La estamos rompiendo. Estás sacando videos. Estás sacando videos como un cingado. Estás tirándolo todo aquí. Estás tirando toda la carne en el asador. Llevas rato ya sacando videos como un cingado. Está bien. Imagina esto. Te despiertas con el sonido Ah, yo creo que una buena representación de qué sucedía si el eje ganaba era, no sé, Wolfenstein, ¿sabes? de estática en la televisión. Discursos en alemán, con acento Es Wolfenstein. austro-bavario. Las películas y los personajes se ven diferentes. Algo anda mal. Hay un símbolo en cada uniforme, en cada producto. No necesito nombrarlo. Sabes cuál es. Botas pesadas resuenan en las calles. Órdenes son gritadas. Bastante distópico, ¿eh? Bueno, este mundo Ya, pero suena muy a Norcorea, ¿eh? casi sucede de verdad. ¿Qué hubiera pasado si la ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos no interfería en la guerra? Alemania ¿Qué hubiera Nacional pasado? Socialista ganaba la Segunda Guerra Mundial? Este video no se centrará en el cómo, muchos ya han contemplado los posibles escenarios. Quizá Gran Bretaña se rinde en 1941, o si no, Adolf no rompe su pacto de no agresión con la Unión Soviética, honrando su cooperación al inicio de la guerra, y se enfoca en derrotar a Churchill. Estados Unidos se retrae por estar ocupado en el frente japonés, o Alemania simplemente no gasta el 90% de su dinero en banderas. Madurar es darse cuenta Por ejemplo. de que Goebbels también estaba muy mal de la cabeza. Sea como sea, Ahora. Desde que era inmaduro yo entendía que Goebbels no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? Estamos claros con eso. ¿Cómo que madurar es darse cuenta? Siempre lo supimos. Jan, ¿todo bien en casa? Jan, ¿todo bien en casa, Rey? ¿Todo tranquilo? Los tatuajes no están encontrando tu mente. ¿Quién defiende a ver? O sea, ¿quién lo defendió, bro? el resultado es que el Tercer Reich se extiende desde el Atlántico hasta los Urales. La Unión Soviética es derrotada. Los socialistas aún no lo saben. Yo estoy seguro de que los socialistas se leen el Why We Are Socialists. Yo estoy seguro de que los socialistas se leen el... Espérate. Yo no tenía por aquí el libro. Yo tengo el libro por aquí en algún lado, hacer. Bueno, no, lo tengo acá en un grupo de WhatsApp. El libro de por qué somos socialistas. Y les gusta, ¿eh? Estoy seguro de que muchos asuntos se lo leen y les gusta. Eventualmente por el Reich y Japón, Estados Unidos hace una última Está en la biblioteca del disco. Yo lo tengo en WhatsApp también. resistencia, pero cae. Quizás por una bomba nuclear o por volverse un gobierno títere. Pero asumiendo el mejor escenario posible para Adolfito, ¿qué Los fans de Adolfito, ¿sabes? El Tercer Reich no desarrolló la bomba nuclear porque no querían aceptar la ciencia judía, literalmente. Ya habían avances científicos judíos sobre la tecnología nuclear que los tipos no aceptaron y dijeron que no, que los judíos no podían tener la razón y empezaron ellos de cero y investigar por su lado y rechazando todas las conclusiones a las que ya habían llegado los judíos. Literalmente, no querían aceptar los avances científicos de los judíos y no pudieron, no les dio para a poder desarrollar su bomba nuclear. pasa después? Son, bueno, atómica, ¿no? Son muy pelotudos, ¿eh? Pues este imperio Hubieran desarrollado la bomba ellos. O sea, la historia hubiera sido muy diferente. Lo que pasa es que los nazis se pasaron de nazis. no solo gobierna las nuevas tierras, las transforma. ¿Tienen la fuente? A ver. Dame fuentes. A ver. Tengo entendido que los alemanes no desarrollaron su bomba atómica a tiempo por rechazar avances científicos judíos. Sí, eso que dices tiene una base real, aunque no es la única razón por la que Alemania nazi no logró desarrollar una bomba atómica a tiempo. Alemania tiene al inicio de la Segunda Guerra Mundial una ventaja teórica significativa en física nuclear. Científicos alemanes como Werner Heisenberg, Otto Hahn y otros estaban en los líderes mundiales entre el campo. De hecho, Otto Hahn descubrió la fusión nuclear en 1968, justo antes de la guerra. Pero el régimen saboteó su propio potencial científico por razones ideológicas, algunos puntos clave.
purgas antisemitas y pérdida de talento. El régimen de Hitler persiguió y expulsó científicos judíos o de origen judío, también a otros por razones políticas. Entre ellos se exiliaron, estaban Albert Einstein, Lise Meitner, Leo Szilard, Edward Teller y Niels Bohr. Aunque este último, un danés, tuvo que huir del avance nazi, rechazo ideológico de la física judía, los nazis. Dame fuentes de esto. Dame fuentes de eso. O sea, se pasaron de nazis. Heisenberg, Thomas Powell, 1993. Libro en inglés. Esto suena que me van a hackear si me meto aquí, Bueno, te voy a pasar el enlace. Te voy a pasar el enlace y tú si quieres... no phone. No, cerraron el libro. Heisenberg, por acá tienen las capturas, ¿no? Acá tienen eso. Dale, pídele la fuente de ChatGPT, ¿sabes? Yo lo he escuchado a podcast realmente, ¿no? Primero, la economía. Si no, estaríamos hablando en alemán ahora. No, Lucy. Tú estarías hablando en alemán. Yo estuviera muerto. En nuestra línea de tiempo, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial era un extraño híbrido. Según el propio Adolf, el nacionalsocialismo no era ni de izquierda ni de derecha, era algo diferente. La cosa es que su ideología se ha usado como arma tanto por socialistas como capitalistas para atacarse entre sí. Déjame buscar un poco de agua que estoy seco. Tengo la boca seca. Sí, los primeros señalan que eran nacionalistas, con economía capitalista y apoyo de empresas americanas, cosas que la URSS también tuvo. Nacionalismo que también tiene socialismo. El socialismo no rechaza el nacionalismo. En principio, en teoría, sí, pero me vas a decir que China no es nacionalista. Por favor. Que me vas a decir que Norcorea no es nacionalista. Y que tenía empresas privadas o ayuda a los Estados Unidos. Como Stalin. Digo, como Lenin. También. ¿Cómo tú te crees que se industrializó la URSS? Por favor. Y Lenin al final con la NEP viró para el modelo de producción capitalista. Fatalidad, ¿no? No obstante a eso, el tipo acepta. Los links son confiables. Por otro lado, es increíble que los NAS sean más consecuentes con sus ideales que los zurdos que consumen del capitalismo. Sí, terrible. Y sí, ¿cómo se llama? Que no sé si eso es bueno o malo, ¿cómo se llama? Por acá, el mismo Adolfito estaba en contra de la propiedad privada. Él estaba en plan, terminamos la guerra, o sea, metemos aquí esta propiedad privada limitada y controlada por el Estado, que eso al final, ¿hasta qué punto es propiedad privada? Si no puedes hacer lo que te saca los putos de los cojones con tu propiedad privada. Pero en cuanto... esto es para echar para adelante la guerra. En cuanto se termine la guerra, adiós la propiedad privada. ¿De qué estamos hablando? ¿Derecha de quién? Para mí, la forma de definir la izquierda o la derecha, porque es muy... Imagínate tú ponernos a escribir si el nacionalismo es de izquierda o de derecha, si el conservadurismo es de izquierda o de derecha, qué cosa es nacionalismo y qué cosa es conservadurismo. Entonces, para no tener que definir todo eso, para empezar la discusión, mi punto de partida es el control de los medios de producción o la libertad del mercado. Eso es lo que define la izquierda de la derecha. La centralización del poder en pos de la seguridad o la descentralización del poder en pos de la libertad. Defiende la libertad con la responsabilidad que lleva a cabo de derecha. No defiende la libertad y en vez de eso defiende la seguridad, es de izquierda. Ya está, punto pelota, no es tan difícil. Por lo menos así lo veo yo. Las cuales la Unión Soviética y China también encajan. También dicen que no eran socialistas porque tenían retórica anticomunista y ejecutaban líderes marxistas, lo cual también... Bueno, y también adoraban a otros. Porque Marx lo adoraba a Mussolini y Mussolini no tenía nada en contra de Adolfito. Hicieron Stalin, Mao, Castro y Ho Chi Minh. Joseph Goebbels no lo persiguieron. Todos los regímenes lo hacen. Pero socialismo no implica comunismo. Efectivamente. Los partidos de ambas corrientes filosóficas del periodo de entreguerras eran rivales acérrimos. Este conflicto se agravó cuando los... Como deciste, no, pero persiguieron socialistas. Estaban en contra de algunos partidos políticos socialistas. Sí, crack. Sí. Como mismo Milei está en contra del otro mongólico de Macri. Y sí, como Milei le escupe a Macri, Macri le escupe a Milei. Máquina, tanque, tigre, locomotora. Como mismo el PSOE no es lo mismo que Podemos. Por el amor de Dios. Y ambos son de izquierda, ¿sabes? Y eso no implica que sean el mismo partido. Son enemigos políticos. Hola, crack. Puede haber varios partidos socialistas. Y ten por seguro que cuando un partido socialista toma el poder, va a eliminar al resto de partidos. Como mismo pasó en Cuba, que habían varios partidos de izquierda. Y cuando llegó el partido de Fidel al poder, gobernó golpe de decreto, y cuando cogió y legalizó completamente el resto de los partidos y puso un solo partido en Cuba, ya está.
No, pero no persigue partidos socialistas que tú no conocieras porque no conoces la historia de Cuba, pero más partidos de izquierda había, por el amor de Dios. Los socialistas apoyaron la Primera Guerra Mundial, mientras que los comunistas se opusieron. Los segundos los llaman socialistas por su economía estatal y nacionalizada, movilización masiva, populismo. ¿Qué tal, Dimitri? Sea bienvenido. ¿Qué se cuenta? Dimitri 201 acaba de suscribirse durante 15 meses. Gracias por la suscripción, mi rey. Con retórica tanto anticapitalista, antiliberal como anticomunista. Tenían programas de bienestar, obras financiadas con impuestos como la autobahn, eliminación de la identidad de clase. La misma inflación que Argentina por estar imprimiendo dinero como un pelotudo para impulsar la guerra. O sea, me acuerdo de un comunista que dijo: el bloque tiene en la mierda a Cuba. El bloqueo tiene en la mierda a Cuba. El bloqueo que no existe. De entrada no puede mostrar la existencia del bloqueo. Y le mostré links de que puedes hacer envíos a Cuba y me respondió: no es lo mismo enviar un par de kilos de arroz que importar. ¿Pero quién le ha impedido a Cuba importar? Las empresas de Cuba, si son privadas, pueden importar. Ah, el régimen no deja. Y que de hecho sí importan. Cuba importa masivamente, por el amor de Dios. Claro que Cuba importa. ¿Cómo no va a importar? No, terrible. No, es bloqueo, pero si envías poquitico sí puede. ¿Qué sentido tiene eso? A ver si tú te crees que todo lo que se come en Cuba no viene de Estados Unidos. Después te va a pasar enlaces de envío de pollo. Espérate. Pásale esto. Sparrow Music acaba de suscribirse durante 11 meses. ¿Qué tal? Es que me bienvenido, mi rey. Gracias por la suscripción. Ahora, Manduro, ahora si ya soy pasado, no se siente enterarse del Momo, va a ser diputado por los Cucas. Te dejo ese dato. Sí, yo vi algo de eso, Portar por cuenta de Sesteapo en Cuba, estación requeridos y obtener la aprobación de la NL. Una vez ¿qué es esto? Importaciones de pollo a Cuba. A ver. ¿Quién le impidió a Cuba comerciar? Si Estados Unidos es el país que más comercia con Cuba. ¿Quién le impidió a Cuba comerciar? Por favor, descubren cómo las MIPYMES privadas pueden importar un contenedor de pollo a Cuba. ¿Qué es esto? Cuba aumenta un 27% la compra de pollo a los Estados Unidos. ¿Qué es esto? Pero no es eso. Cerveza Cristal en Estados Unidos. No solo importan, también exportan. Esto es cerveza acá en Estados Unidos. Cerveza cubana. ¿Qué es esto? ¿Qué hace la cerveza cubana en Estados Unidos? No puede ser. ¿Y el tabaco? ¿Cuba no era uno de los principales productores de tabaco? Tabacos habanos en Estados Unidos. Si yo voy a las tiendas aquí puedo comprar tabacos habanos, los Coiba. Pero si esto se importa al resto del mundo, ¿cómo que Cuba no puede importar y exportar? ¿De qué estás hablando? Seguro que él no puede comprar tabacos cubanos en su país. Ni ron cubano tampoco. Dale, loco, no sean comediantes. No, es que Cuba no puede importar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y entonces, ¿cómo me está diciendo que es el mayor productor de tabaco? ¿A quién se lo vende? ¿Se los meten por el culo los tabacos? Visiones utópicas y de hecho, en la página 240 de la traducción inglesa del No fumo nada, loco. famoso libro prohibido, dice: He aprendido mucho del marxismo, como no dudo en admitir. Todo el nacionalsocialismo se basa en él. Y bueno, Miren los clubes deportivos obreros, las células industriales, las manifestaciones masivas, los folletos propagandísticos escritos especialmente para las masas. El nacionalsocialismo es lo que el marxismo podría haber sido si hubiera roto sus absurdos y artificiales lazos con el orden democrático. Así que Adolf textualmente declaró que su ideología era lo mismo que el marxismo en la práctica. y sí, es como, ¿qué son los fans del pintor austríaco? ¿De izquierda o de derecha? Pregúntale a ellos. Pregúntale, vamos a preguntarle a ellos. Vamos a preguntarle a ellos qué son. Vamos a preguntarle a ellos mismos. Este de aquí. El hilo rojo. ¿Esta es la que yo estoy buscando? A ver. No. ¿Dónde está la entrevista? Isabel Peralta. Ella tiene una entrevista. ¿Puede ser esta de acá? Ir antes del proceso de ejercer la porque aquí quieres poner un papel y ir o que toca no Este grupo pidió y el Espérate. sé, En manifestación minuto 5 más o menos. momento porque creo que curso que diste que luego lo publicaste también en Animasor. entero me estaría refiriendo a la embajada marroquí. Es una frase que se suele usar como grito de guerra, como grito de resistencia,
y que independientemente de lo que pueda pensar yo, que no es delito pensar en este país de momento, no se pueden introducir en mis pensamientos, no quiere interpretarse ni tiene que interpretarse en tenor literal. Entonces sí sería una incitación a la violencia. Es decir, es como si yo te mando ahora a tomar a freír. No es esta entrevista. Hay una entrevista que hace en la que ella admite que es socialista. Ella admite ser socialista en una entrevista. No la encuentro ahora. Solo queda la guerra. ¿Puede ser esta? El socialismo, Aquí está. lo que buscamos es intentar desarrollar que en otras, en función de estas capacidades, puesto que lo que buscamos es intentar desarrollar al máximo la capacidad de este individuo. Y para mí el nacionalismo realmente no se puede entender sin socialismo. ¿Vamos a repetir esa frase? Y para mí el nacionalismo realmente no se puede entender sin socialismo. Para mí el nacionalismo realmente no se puede entender sin socialismo. Y para mí el nacionalismo realmente no se puede entender sin socialismo. Y para mí el nacionalismo realmente no se puede entender sin socialismo. Voy a repetirlo las veces que sea necesaria. Y para mí el nacionalismo realmente no se puede entender sin socialismo. Bueno, yo creo que ahí queda, ¿no? Poco ahí. Les voy a dejar el link aquí para los que lo quieran utilizar. Minuto 4 con 5 segundos. Vámonos. En la democracia falsa, pero esto es solo la mitad de la pintura. Adolf tenía razón, no encajaba en ninguna de las dos alas. En fin, que si hubiera ganado, viviríamos todo eso a gran escala. Capitalismo militarizado, dirigido por el Estado, un brutal corporativismo y tremendo perrorracismo. Los negocios judíos y gitanos son abolidos. No solo esos, unos cuantos más. Incluso las empresas alemanas son expropiadas según lo considere conveniente el Estado, algo que Adolf ya había hecho ocasionalmente. Pero el corazón de esta transformación late en el este de Europa. Aquí, Hitler desata el Generalplan Ost, una política de colonización a una escala nunca vista en la historia. Los negocios locales son robados, los eslavos son desplazados, esclavizados o por Cuando Hitler, bueno, cuando los alemanes hacen las primeras incursiones en la URSS, los primeros asentamientos con los que se encuentran, pensaban que esta gente venían a liberarlos del socialismo. O sea, los propios eslavos, o sea, que al final como eran etnias eslavas, Hitler no los quería. Pero pensaban, dice, oh, mira, vino el ejército alemán a liberarnos del socialismo. Y se podían haber unido allá, lo que pasa es que por acá los empezaron a matar. Y dijeron, ah, no, que vienen a matarnos, ¿no? Entonces al final tienen que luchar con Stalin. Pero originalmente ellos pensaban que no, que venían para acá a liberarlos de Stalin, ¿sabes? Decirlo de alguna manera, limpiados. Granjeros alemanes repueblan las tierras. La resistencia es aplastada antes de que pueda organizarse. Lo que alguna vez fue Polonia, Bielorrusia y Ucrania se convierte en el granero y la fábrica del Reich, alimentado por trabajo esclavo y mantenido con miedo. El holocausto continúa, no en secreto, sino como política institucional a una escala transnacional. Los activos industriales de Polonia, Ucrania y países bálticos son nacionalizados y dados a empresas alemanas bajo la guía del Estado, o conglomerados controlados por las SS. Países enteros ¿Qué tal, Diego? pero se convierten en zonas de extracción controladas por Berlín. El trigo de Ucrania y el petróleo de Siberia fluyen hacia el oeste para alimentar el núcleo del Tercer Reich. Las ideas mueren en silencio. En el Reich multicontinental son cazadas. El comunismo es erradicado. Textos, sindicatos y cualquier susurro de lucha de clases. Todo socialista que no esté alineado con el nacionalsocialismo estatal desaparece en Socialista, importante. campos o en cenizas. Liberalismo también eliminado. No hay elecciones, no hay debate abierto. La prensa o sirve al Reich o no publica. Es muy parecido a Cuba. Los liberales desaparecen misteriosamente. Los libertarios también. Cualquiera que no esté del lado del Führer nunca se vuelve a escuchar de él. La ideología política se reduce a una frase: Reich o muerte. Clase perro de Yabú me acaba de dar. Con Cuba, con el, ¿cómo se llama? Patria o muerte. Y ya está. Las universidades son En Cuba el lema es patria o muerte. A ver si eso no es nacionalismo.
A ver si eso no le suena a nacionalismo. Patria o muerte. Patria o muerte. O estás en la patria, que la patria es lo que se considera el socialismo en Cuba, o te mueres. A ver si eso no es nacionalismo también. Purgadas. El arte y la filosofía solo existen para servir al régimen. Todo lo moderno o experimental es prohibido como degenerado. Y luego está Dios. El régimen de Adolf se sentía incómodo con la fe organizada. En público. Todas las dictaduras se sienten incómodas con la fe organizada. Toda dictadura va a estar en contra de la iglesia. ¿Qué mierda pasó aquí? Perdón un momento. Ahí está. ¿Cómo se llama? Toda dictadura va a estar en contra de la iglesia. Porque la figura de la iglesia ayuda a mantener como sistemas celulares que están en contra del régimen y se oponen a eso. Porque si se oponen a Dios, ellos van a estar en contra de eso. Entonces, como quiera, incluso las iglesias en Cuba funcionaron como refugios para gente para poder expresar ideas libres adentro. Decía respetar a las iglesias cristianas que lo apoyaban. En privado, planeaba destruirlas. En este futuro alterno, la fe se convierte en una herramienta estrangulada. La iglesia católica es fracturada. El Vaticano puede que sobreviva, pero los papas y arzobispos son alemanes y designados por el Estado. Los sermones Controlan la fe completamente. ¿Qué especie de fe es? Son monitoreados. Las cruces son removidas de escuelas y edificios públicos. Las iglesias protestantes son unificadas en una iglesia del Reich, nacionalista, racial, vacía de sus enseñanzas originales. El nacionalsocialismo se convierte en la religión del Estado, vestida de banderas y sangre. Jesús se convierte en un ario y el Antiguo Testamento es completamente reescrito o eliminado. Pero la visión más y tú ves que en 4 o 5 generaciones se lo cambian y de pronto es el Hoguera Linda lo que se lee en las iglesias. Es una cosa súper loca. profunda. Algunos de las SS sueñan con eliminar el cristianismo por completo, reemplazarlo con un Tanto temprano te van metiendo el tentáculo y cuando vienes a ver ya no existe. culto pagano y mítico de sangre. Pero no se supone que Adolfito era conservador. Define conservador. ¿Qué es para ti conservador? No sé, define conservador. ¿Qué tú entiendes por un conservador? Sangre y tierra, elevando a los arios como Imagínate tú si Hitler le iba a permitir que dijeran que Jesús era judío. Imagínate tú si él va a permitir que los alemanes, una vez ganara la guerra, adoraran a un dios proveniente de una etnia judía. dioses. En esta línea de tiempo, ese proyecto continúa, lento, silencioso, metódico. Sacerdotes clandestinos se vuelven líderes de la resistencia. La adoración se convierte en la hermana de la rebelión. ¿Y a dónde va el dinero? En este mundo los impuestos... Dime tú, que tú digas, no, es que el tipo era conservador. Conservador yo entiendo como conservar las tradiciones. Conservar las tradiciones actuales. ¿Hace cuántos años que Alemania era cristiana? Vamos a ver en qué año fue que... Quítame, ChatGPT. ¿En qué año el Imperio Romano cristianizó el territorio que actualmente es Alemania? El Imperio Romano nunca logró cristianizar completamente el territorio que hoy es Alemania durante su dominio directo, porque nunca consiguió gran parte de la religión. Oh, sí, te explico. Bueno, a ver. ¿En qué año, verdad que el Imperio Romano cae en el 400 después de Cristo, ¿no? ¿En qué año lo que actualmente es Alemania se cristianizó? No hay un año exacto en el que lo que actualmente es Alemania se cristianizó, porque fue un proceso lento, gradual y desigualdad en 800 después de Cristo durante el reinado de Carlomagno. Año aproximado 800 después de Cristo. Desde el 800 después de Cristo, o sea, haría ya más de 1000 años que Alemania es cristiana. Que lo que actualmente es Alemania es cristiana. Entonces, ser conservador, ¿qué sería? Sería mantener ese cristianismo que lleva ahí más de 1000 años. Y Hitler lo que quería, o por lo menos el régimen de Adolfito, se basaba en el Hoguera Linda, por lo menos en la parte teológica. No sé si entienden lo que era el Hoguera Linda. Vamos a ver. ¿Qué era el Hoguera
linda en la Alemania. Ajá. No existe ningún término que sea el Oera Linda Book dentro de Alemania, nadie que tenga relevancia directa con el régimen, nazismo o instituciones. Sin embargo, lo más probable es que estés refiriendo al Oera Linda Book, también conocido como el libro de Oera Linda. Es exactamente lo que te acabo de escribir. Un texto falsificado del siglo XIX con algunos círculos esotéricos y ocultistas alemanes, incluyendo figuras cercanas al nazismo, tomando como inspiración mítica o racial. Mira lo que me dice ChatGPT. No existe ningún término o entidad conocida como Oera Linda dentro de la Alemania tal. Sin embargo, lo más probable es que te estés refiriendo al Oera Linda. Venga, macho. Es que es una cosa espectacular. Incluyendo figuras cercanas al nazismo tomando como inspiración. ¿Qué es el libro de Oera Linda? Se trata de un manuscrito escrito en el siglo XIX, supuestamente una crónica antigua de los Fisiones, una etnia del norte de los Países Bajos alemanes. El texto se presenta como si fuera una historia secreta de la humanidad, con elementos mitológicos, raciales y pseudohistóricos, incluyendo una antigua civilización matriarcal y atlántida. Aunque fueron desmentidos. Sí, evidentemente fue desmentido rápidamente, se lo inventaron los nazis, lógicamente, ¿no? Con un engaño de falsificación literaria, sectores ocultistas alemanes en el siglo XX los retomaron como si fuera un libro sagrado o ancestral. ¿Qué relación tuvo con eso? Algunos esotéricos han llegado fines a pensamientos ariosóficos, como los de la Sociedad Thule, se interesaron por este tipo de textos y reivindicaban una raza aria ancestral poderosa y pura. Aunque no fue un texto oficial del Tercer Reich, el libro de Oera Linda se circuló entre los ciertos ideológicos, racistas, ocultistas y nacionalistas radicales, y fue visto como prueba de una supuesta civilización aria originaria. Yo estoy seguro de que tiraban más por ahí que por seguir, evidentemente, la Biblia. Y eso es, o tirar para atrás y glorificar un pasado que no conocen, o modificar el presente para progresar, estoy haciendo comillas con las manos, en un futuro a otra cosa. ¿De qué forma eso es ser conservador? No tiene ningún putísimo sentido, bro. No sirven al ciudadano, sirven al Estado. El Reich obtiene ingresos. Además, se entiende conservador como mantener el status quo de la sociedad actualmente. Si tú cambias ese status quo, eres progresista, ¿entiendes? Por eso, en la Revolución Francesa, que esto se lo dije a Pochó con el debate y el tipo no lo sabía. En la Revolución Francesa, los liberales, o sea, la izquierda en la Revolución Francesa, los que estaban a la izquierda de Rey Luis querían libre mercado. Y los conservadores querían mantener el status quo como estaba. En plan, la corona y los nobles lo gobiernan todo. Y no hay acceso social. Los liberales querían libre mercado en ese entonces. La izquierda quería libre mercado en ese entonces. Porque el status quo no era el libre mercado. Ellos querían progresar hacia el libre mercado. Bueno, vamos para de territorios conquistados, impuestos brutales, préstamos forzados y propiedades confiscadas. Las economías locales entonces, ¿dónde tú terminas de trazar la línea entre lo que es conservador y lo que no? Son drenadas para alimentar a las ciudades alemanas. En la Alemania misma, los impuestos se destinan a el complejo militar industrial, el aparato estatal de las SS, ministerios de propaganda, vigilancia masiva, básicamente la Stasi de la Alemania del Este, pero con esvásticas, proyectos de arquitectura monumental, estadios gigantes, lo mismo que hizo Fidel en Cuba, torres de mármol, el proyecto de la piscina gigante de Fidel. Fidel quería hacer la piscina más grande de Latinoamérica. Y hizo una piscina gigante, en plan. Cuba tiene la piscina más grande de toda Latinoamérica porque tal y que cual. Cubre blanca. No, Cuba tiene la vaca que más produce de leche de tal, de no sé cuál, de Cuba, porque tal. Tiene una vaca primarca que producía mucha leche porque modificaciones genéticas a una vaca. Las mismas historias que vendía Fidel en Cuba para glorificar a Cuba. Otra autobahn, quizás. ¿A quién no le gusta ir a 130 kiloarios por hora? Y sí, una buena parte de los impuestos construyen escuelas, caminos y viviendas públicas. Sí, bueno. La Argentina kirchnerista. ¿De qué le suena? Para los alemanes, pagados con su propio dinero, dicho sea de paso, el bienestar social existe para los Cubre blanca, lo más duro del sistema. verdaderos arios. Todos los demás son un número, una herramienta o una amenaza. Ven, ponte en los pies de un alemán que vive en este mundo. Eres racialmente puro, agitas banderas, haces el saludo. Es guapo, bro. Nada, increíble. Lo que hacen Pandro y Greenfits. Bueno, no sé, no lo veo. Bajas la cabeza. Tus hijos van a escuelas controladas Importante lo de bajar la cabeza, ¿eh? muy cercamente por el Estado. Aprenden biología con libros de texto sobre pureza racial. Las clases de historia terminan en 1933.
Lo demás es una epopeya Es propaganda. heroica. Incluso, no, espérate, incluso antes de eso. Incluso antes de eso terminan las clases de historia. O sea, no te van a enseñar la historia real, te van a enseñar lo que a ellos les conviene. En Cuba es un poco lo mismo. En Cuba, a partir del 59 nada más, es epopeya histórica súper gloriosa, que sé cuántos, pero antes de eso también transforma la historia, para que todo encaje. Cuidado, Pagas impuestos altos y el Estado los usa Y ya se estaban esnifando con el Overa Linda diciendo que si la raza aria viene a Atlántida y la pinga y la vela, ¿qué más no te van a cambiar? como le da la gana. ¿Quieres abrir un negocio? Necesitas un certificado de lealtad ideológica. ¿Quieres emigrar? No va a pasar. ¿Quieres opinar? Dile adiós a tu familia de paso. Eres mujer. Solo eres una herramienta al servicio de Kinder, Küche, Kirche. Niños, cocina e iglesia aria. Ahora ponte en los pies de un polaco, judío, gitano, negro, un exiliado político, tal vez incluso un latinoamericano como yo. No hay mucho que imaginar. Están todos en el horno. Desvivido. Literalmente. O en un campo de trabajo, sirviendo al Reich hasta que tu cuerpo... Como mismo estaban las minorías en la URSS con Stalin. Como mismo estaban las minorías en la URSS con Stalin. Las minorías étnicas en la URSS con Stalin. Se rompa. Pero ningún imperio es eterno. Adolf muere en el 1970, si no antes, siendo reemplazado por, no sé, Himmler, quien sea que sea algún actor alemán guapo. Después de apenas unos meses, el costo del imperio empieza a desangrar la máquina. Europa del... estamos, de nuevo, sí, aquí tienes razón. Estamos todos claros que una dictadura global no se puede mantener por toda la historia. Las dictaduras no salen rentables. Las dictaduras no son rentables. Sobre todo las de izquierda, que controlan los medios de producción, eventualmente se van a provocar hambrunas. O sea, el plan político y económico del pintor austríaco no se iba a mantener por su propio peso. Era imposible. No, el socialismo no funciona. Y el de Hitler tampoco lo iba a hacer a largo plazo. El este se revela, guerrillas operan en los bosques. O sea, no hubiesen podido controlar todo el mundo. Y de haberlo hecho, eventualmente iba a caer ese régimen. Francia e Italia, las células clandestinas se despiertan. Norteamérica empieza a contraatacar, y fuertemente. La tecnología... Además, no creo incluso que habiendo tomado toda Europa tuviesen la capacidad militar para ganarle a Estados Unidos. No había manera, ¿entiendes? No existe. No hay posibilidad. El país que menos bajas tuvo en la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Estados Unidos se cargó a los japoneses en la Guerra del Pacífico. Y estuvo mandándole comida y suministros, balas y armamento a toda Europa, incluida la URSS, para ayudarlos con la Alemania nazi. Pasa que ponían la vida de la gente por encima de la victoria, ¿entiendes? Entonces, por eso no se sacrificaban tanto como la URSS. Que tú dices, no, la URSS, en realidad, mira cuántas vidas puso. Y sí, bueno, y también las mató de hambre. Y después se le siguieron muriendo. O sea, la URSS pierde vida siempre. Siempre. Y por acá garantizaban que los soldados tuviesen un poco más de seguridad. Pero no, dudo muchísimo que hubiesen tenido la capacidad militar para ganarle a Cuba. El cabreador de pie es terrible. Y ¿cómo se llama? Y tú te pones a ver las cifras históricas y Estados Unidos se gastó el doble de dinero que se gastó la URSS. Estados Unidos, un solo país, se gastó el doble de dinero que se gastó toda la alianza de países soviéticos. O sea, estoy hablando del doble, 400.000 millones de esas bajadas. Y la URSS se gastó la mitad de eso. Por favor. Se filtra por las fronteras. También los libros. Carreador. Y la música. El rock and roll está prohibido, pero el punk se esparce como fuego. En las propias ciudades alemanas. En la propia Alemania nazi se bailaba mucha música de negros. Por acá en lo que era el jazz y el blues se bailaba en algunos bares clandestinos en la Alemania nazi. Y lo bailaban blancos, evidentemente, ¿no? Pero se solía bailar eso y no le gustaba mucho a los propios generales por acá. O sea, a la propia dictadura alemana no le gustaba, pero o sea, no te digo el jazz, pero retazos de música que nace del gospel y el blues ya se estaba viendo en la Alemania, ¿no? Los jóvenes arios cuestionan los mitos que les sí, inculcaron, observan el silencio de sus padres. O sea, todavía había un poco de rebeldía y gente que intentaba disfrutar incluso dentro del régimen. Y solo sienten vergüenza. Comienzan a ver a otras etnias como exóticas
o interesantes en lugar de inferiores. El sistema se vuelve paranoico. La represión aumenta contra naciones, religiones, su propia gente, y con ella las grietas también aumentan. En los 80s, incluso los alemanes se rebelan contra un gobierno ineficiente y tiránico. Los judíos, eslavos, gitanos, cristianos y quizá musulmanes que hayan sobrevivido No, los musulmanes... Bueno, por lo menos Hitler en un principio, a los musulmanes y al mundo árabe tenían pactos de alianza. Entonces no te sé decir si contra los musulmanes hubiesen... No estoy seguro de que Hitler hubiese respetado los pactos y alianzas que hizo con el mundo árabe. Pero bueno, en principio los hizo. También te digo, también hizo el pacto Ribbentrop-Molotov y después se lo pasó por la pinga. Entonces hay que ver hasta qué punto esos pactos los hubiese respetado. De ahí no estoy seguro, pero seguramente los hubiese perseguido también. se organizan contra distintos sectores del dominio. Durante los 90s, el imperio pierde territorios importantes, y cuando la propia Alemania enfrenta rebeliones internas, arde como papel. Para el 2005, el Tercer Reich es disuelto oficialmente. El legado de Adolf se convierte en un fracaso vergonzoso. Para Y sí, el socialismo no funciona, ¿qué quieres que te diga? dar vida a esta idea, utilicé gameplays y cinemáticas de los reboots Tengo que jugar los Wolfenstein. de Wolfenstein. Estos juegos no solo imaginan la victoria de Adolf, construyen todo un mundo en torno a ella, con detalles inquietantes. Ciudades estadounidenses cubiertas por banderas desmonetizables, propaganda retumbando por No, dímelo a mí. tierras que alguna vez fueron libres, los Beatles cantando en alemán, porque, ¿por qué no? Y cosas peores. Esta obra de arte no es una glorificación, sino una advertencia. Y aquí tienes más obras que representan esta línea de tiempo alternativa. Las películas Fatherland, It Happened Here y Resistance. Las series The Man in the High Castle, SS Great Britain Tengo que hacer un video de Malditos Bastardos. Tengo unas ganas de hacer un video de Malditos Bastardos terrible. y The Plot Against America, y muchas más que pondré en pantalla. Este es el mundo que evitamos, pero por muy poco. La idea de esta victoria nos recuerda que la historia no es automática. La libertad no está garantizada. Debe ser defendida cada día. La guerra real terminó en 1945, pero la fría, por un mundo libre, continúa. En las aulas, en los libros, en cómo tratamos y educamos el uno al otro. La historia alternativa no es un juego, es terror cósmico. Así que cuando te preguntes, ¿y si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Peor que terror cómico. Es terror un poco más real. Mundial? Es bajo terror, ¿sabes? Vamos a considerar el terror cómico como alto terror. Una cosa que no es como la alta fantasía, que no se desarrolla en un mundo real pero con retazos de fantasía, sino como algo muchísimo más imposible que suceda, como que exista Cthulhu. Pero digamos que es bajo terror, que es terror, pero no era tan difícil que sucediera. De Imagínatelo. hecho, estamos bastante más cerca de ese terror que del alto terror. Siéntelo. Y luego, recuerda por qué no ocurrió. Porque Gran Bretaña no se rindió. Porque Estados Unidos luchó en dos frentes. Porque los aliados tomaron las playas. Hombres y mujeres resistieron en los bosques y bajo tierra, tanto en Bélgica, Francia y la misma Alemania. A ver, tampoco le quitemos el mérito a la gente que se sacrificó en Stalingrado, ¿no? O sea, es cierto que aguantaron en Stalingrado también los rusos. Vamos a ser un poco consecuentes con la realidad. Pero lo que no me gusta a mí es que los estadounidenses dicen, no, la URSS se cargó a Alemania sola. No, jamás lo hubiese conseguido. No, es mentira. Pero bueno, es cierto que resistieron en Stalingrado. Porque millones de británicos, polacos, yugoslavos, estadounidenses, franceses, canadienses y muchos más hicieron el sacrificio supremo. Porque 10 millones de hombres de las tierras de la Unión Soviética dieron su vida en el frente oriental. También porque Adolf era Era terrible pelotudo. tremendo retrasado Pero terrible pelotudo. Terrible, pero terrible pelotudo. mental, pero en mayor parte porque el silencio no ganó. La gente habló, la gente luchó, y ahora tenemos la libertad de conocer nuestra propia historia.
Dale a like al video, deja un comentario si crees que las cosas habrían ido diferente, suscríbete y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Estuvo muy cabrón el video. Estuvo muy bueno. Muy de lo mejor que has hecho. Está muy cabrón. La organización de los ajá era una mierda súper estúpida. Y sí, era muy retrasado, ¿no? La persona que dice, no, es que eran buenas estrategias militares. Uf, ni tanto, O bueno, no sé, al final hubo muchas estrategias que sí le funcionaron. Y es cierto que lo que consiguieron fue una locura. Pero bueno, es que Hitler también era muy retrasado.